Hola, hola, creo que ya estamos en vivo, aunque apenas aquí dice, estamos avisando a tus seguidores que ahí está. Bueno, ya hay una persona, pero es la persona que es invitada a este directo, entonces, espérame. Este, dame un momentito, compañero. Nada más déjame esperar a que pues, alguien más entre, a ver qué show, a ver qué pasa. Mientras voy a explorar. Hace siglos que no uso esta aplicación para hacer en vivos. A ver, vamos a ver qué. Ah, mira. Ah, qué chulada. A ver, ¿esto qué es? Este es. Oh. Muy bien. Sí, va. Ah, mira, qué bonito. Así, chapeadito. ¿Cómo no? ¿Y esto qué? ¿Qué hace? Ah, está psicodélico como andar pacheco, ¿no? A ver, esperen, déjenme ir saludando. Salud. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja saludar? Le doy ahí para saludarlos, pero no me deja. Bueno, ya hay algunas personas llegando. Mira, qué locuchón. ¿Este qué hace? Ah, mira, bueno, ok. Así voy a dar un ratito el en vivo. Bueno, el día de hoy estamos regresando a Instagram después de un año, ¿será? Yo creo que hace como un año yo dejé de hacer lives en Instagram, ¿no? De estos directos. Así que ahora estamos volviendo, estamos regresando, retomando esta bonita red social y el día de hoy vamos a tener un tema pues bastante interesante. Seguimos con estos temas sobre Greensberg y la conciencia. Entonces el día de hoy pues obviamente tenemos a mi invitadísimo especial, mi querido Octavio Alonso González. Déjame quitar estas chingaderas para darle espacio a mi buen amigo. Aquí sí sale. Este rayo que está bien extraño. No sé por qué sale. Eh, Vayan por favor. Bueno, en lo que llega les voy a contar que hoy no tengo puesto mi difusor, pero voy a usar este kit. Está bien bueno. Yo creo que a Miriam le va a gustar porque tiene vetiver. ¿Qué onda, mi buen? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido rapaz? ¿Cómo Muy te bien, va? Rapanui. A lo mejor Muy así. bien. Aquí te esencial. La onda es bien chida para la relajación. Se siente bien rico y huele bien rico. Te lo va a agradecer eh, la persona que lo abraza. A ver, carnalito, ¿cómo has estado? Cuéntame. Muy bien, mano, muy bien, muy interesado en estos temas de la conciencia, ¿no? Entrándole cada día más duro a los textos de Jacobo Greenberg, que no me dejan de sorprender. He leído textos científicos, ¿no? O sea, los textos más duros que escribió y también los textos que escribió ya una vez que fue tocado por la experiencia chamánica. ¿No? Jacobo es un autor que no debemos dejar pasar, ¿no? Fíjate que he leído un poco de él, he estado revisando algunas cosas de Jacobo Greenberg. Me parece curioso su aproximación, porque me da la impresión como de tratarse de alguien con rigor científico, pero al mismo tiempo que es cercano un poco como a esta crónica ecológica tipo Castaneda, ¿no? Déjame quitar, desactivar los, las notificaciones, listo, porque no me estén fregando. Porque, por ejemplo, hace rato estaba revisando un texto de él y es curioso cómo, eh, o sea, cuenta así un poco como a sus amigos y andaba como en esta onda muy New Age de los 60, ¿no? Y ya viene la nueva era, ¿no? Esa sensación me dio, no sé si estoy leyéndolo correctamente o tú cómo lo ves. No, claro, él conoció este movimiento psicodélico muy joven, ¿no? Cuando me parece fue a estudiar su doctorado, pero creo que sí me parece que logró apartarse un poco, digo, se fue a vivir a Tepoztlán, ¿no? Pero eso no, no es como de mucha China. ayuda, mano. Ajá. Pero lo que tiene me parece, a diferencia de muchos
autores, ¿no? O gente que estuvo viviendo esa experiencia, ¿no? De los textos de Castaneda, de esas nuevas aperturas. Lo que tiene Jacobo es, como dices tú, ¿no? Que me parece a mí una virtud más que una cuestión que se puede cuestionar, el rigor científico. Porque precisamente Claro. aquello que no, sus colegas no tenían como la valentía para investigar, Jacobo sí, ¿no? Y él dijo, miren, pues tenemos los aparatos tecnológicos para medir, por ejemplo, cómo funciona el cerebro. ¿Por qué no empezar a pensar en temas nuevos, no? ¿Por qué no empezar a pensar qué pasa con los disparos neuronales, que así llaman precisamente a estas actividades eléctrico-químicas, ¿no? ¿Por qué se activan cuando una persona que está en un lugar recibiendo un estímulo ve una luz y otra persona que está conectado con esa persona, vamos a pensar que es su pareja, ¿no? Esa persona a la cual no le dan ningún estímulo, esa persona tiene una reacción cerebral en el mismo momento en que la primera persona recibe ese fotón de luz, ¿no? O sea, Jacobo se atrevió a decir esas cosas. O sea, un estímulo de luz era percibido diferente por dos personas. Un mismo estímulo, diferente percepción para dos personas. No, el asunto es que solo una persona recibió la descarga de luz, ¿hace cuenta? En Ujú, las retinas. La otra persona que estaba en un cuarto que tenía conexión con esta persona, por eso decía, vamos a ver que son pareja, ¿no? Un matrimonio. ujú, Entonces el esposo recibe un estímulo de luz y su esposa no ujú, recibe nada, pero los dos están conectados a un EEG, ¿no? A un electroencefalograma. ujú. Entonces, ¿A un Instagram? ¿cómo? ¿Un Instagram? Sí. Eh, Este, no, y resulta que la actividad neuronal que registra el cerebro de la esposa registra picos, registra actividad inusual en el mismo momento en que su esposo recibió el estímulo de luz, ¿no? Ella no recibió ningún estímulo. ya. ¿Y eso Entonces, por qué? bueno, ¿Por qué metiche la señora? A ver, explícame eso. eso es lo que Jacobo llamó potencial cerebral transferido, ¿no? Que es lo que se conoce comúnmente como telepatía. Sí, solo que tiene un nombre científico, ¿no? Que es el potencial cerebral transferido. Evidentemente, Sí, sin cables, ¿no? claro, los científicos siempre le han dado miedo a los nombres. Pero, bueno, pues pobrecitos, ¿no? Tienen ese temor. Pero al final de cuentas, ¿cómo potencial? ¿Qué dices? Potencial cerebral transferido. El potencial cerebral transferido. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que si usted, amable escucha, amable televidente, alguna vez se encuentra con la frase potencial cerebral, ¿qué? Transferido, chavo. Estamos hablando de telepatía. Así es. Ok, muy bien. Eso está muy interesante. No, Pero, o sea, dime. no, te digo, o sea, no era cualquier investigador Jacobo, él tenía diálogo con premios Nobel de Física, ¿no? Había un indio que fue premio Nobel de Física y que era amigo de Jacobo. Jacobo le Indio. estaba, es un nativo de la India, ¿no? Ah, Entonces, ya yo pensé. entonces, Jacobo le estaba contando sus últimas investigaciones, ¿no? Sobre precisamente el potencial transferido en personas que van a estar en dos países distintos, ¿no? En India y México. Ese era su último experimento que él estaba planeando. Ya no llegó a la India, ¿no? Ya en realidad Jacobo se quedó, O no sabes. eh, bueno, mira, no hay registro de su vuelo, ¿no? O sea, por ahí pues ahí surgió el gran mito de Jacob Greenberg. Sobre todo el mito fue en torno a su desaparición, ¿sí? Entonces, pues en realidad no sabemos qué pasó después de eso. Sabemos que había él pensado hacer eso. De hecho, estaba muy interesado en el estudio de la transmisión de potencial transferido en delfines y humanos, ¿no? También quería Ok, explorar eso. Entonces, pues no, tampoco ya se le hizo eso, ¿no? Él pensaba precisamente que estos mamíferos superiores tenían conciencia, ¿no? Estaban conectados a esto que él llamó la latiz, esa red
del universo, ¿no? A la cual estamos conectados nosotros en nuestra mini red que es el cerebro. Ok, ok. Pero aquí estamos hablando de, a ver, de varios temas. Vamos ¿qué te parece si nos vamos? Estamos hablando de los contactos de Jacobo Grinberg con otras personalidades. Estamos hablando ya de su teoría y estamos hablando de su mito, su leyenda, su desaparición. ¿Qué quieres entonces? Mira, a mí me gustaría hablar un poco de qué, qué entendía él por conciencia, porque creo que es un tema muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué te parece? Te propongo que antes de empezar a hablar, bueno, recuerda que aquí nada más tenemos 50 minutos, así que vámonos. Tomando tiempo. Antes de empezar a hablar sobre qué entendía Jacobo Greenberg sobre la conciencia, ¿por qué no nos cuentas un poquito de quién fue Jacobo Greenberg, ¿no? A grandes rasgos. Ya Claro que sí. y dijiste. Saludos a Natalie que nos está saludando también. Saludos a Natalie. Bueno, Jacobo fue un neurofisiólogo mexicano, ¿sí? De esta linaje de familias judeo-mexicanas, ¿no? Él se fue a vivir en su adolescencia a Israel. Ahí conoció a su mujer, ¿no? También una judía mexicana. ¿Yo? ¿Eh? Me están diciendo que hay ruido en mi... Voy a poner... Probablemente era el dime. micrófono, pero ya. Ah, Okay. sí, creo que era más bien el tuyo, pero bueno, ya me puse de todos modos ahorita. Sí. Ok. ¿Él era judío? Él era judío, ¿no? Y conoció ahí se fue a Israel a vivir un rato, conoció a su esposa. Ahí precisamente empezó a encontrarse con personas que estaban interesadas en fenómenos paranormales, ¿no? Desde ahí, muy joven, él empezó a tener curiosidad por esto, ¿no? Su esposa cuenta que un día ahí en esta comunidad judía, una de las personas le dijo que a tal hora se va a detener tu reloj y Jacobo pues no le creía y efectivamente a tal hora su reloj se detuvo, ¿no? Entonces estas cosas lo encontraron muy joven, ¿no? Muy, muy joven. Él decidió precisamente, a mi parecer, estudiar el cerebro para intentar llegar a lo más profundo de la cognición y de esa cognición que está todavía, vamos a decirlo, ¿no? De terrenos semivírgenes, ¿no? O sea, es decir, cómo podemos entender la transmisión del pensamiento o cómo podemos entender todos los presagios que tenemos o premoniciones que tenemos o sueños premonitorios, ¿no? Todas estas cosas que están ahí, ¿no? Que mientras estemos vivos, ¿no? Que tenemos un tejido cerebral que respalda todos los procesos cognitivos, pues hay algo que realmente hay que seguir estudiando a fondo. De acuerdo. Es muy interesante esto, ¿no? De Jacobo Greenberg. Un poco también podríamos ir adelantándonos sobre su leyenda. Este rollo de su desaparición misteriosa, ¿no? Después de haber hecho un trabajo muy interesante sobre el chamanismo en México, pasa esto, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Sí, mira, Jacobo Greenberg conoció a varios chamanes, ¿no? Estuvo trabajando con un chamán maya, ¿no? Y también con una chamana muy poderosa, dicen que es la chamana más poderosa de México, o que fue, ¿no? Pachita, ¿no? Entonces, Jacobo estuvo muy, muy interesado en saber lo que Pachita hacía. Él solo tenía la intención de ir a unas cuantas entrevistas, pero se quedó con ella varios meses trabajando, ¿no? Lo sorprende el primer día que él llega, Pachita no sabe nada y alguien le grita, Jacobo, te estamos esperando, ¿no? Así, o sea, nadie sabía nada, ¿no? Y de pronto le gritan su nombre, ¿no? O sea, ya llega, chavo, porque ya va a empezar lo bueno, ¿no? Y iba pasando nomás y se quedó a iba merendar. Pasando y, hombre. Y luego ya las visitas se estaban incomodando de que llevaba meses ahí el compañero, ¿no? Entonces, bueno, tiene una serie de libros, ¿no? Me parece son 5 o 6, es una serie que se llama Los Chamanes de México. Así es. Y ahí en realidad, pues él desarrolla parte de su teoría, que es la teoría sintérgica, que la base que les digo es pensar la conciencia y el universo como una gran red interconectada, ¿no? Para Jacobo, el estar con Pachita, el ver con sus propios ojos que Pachita materializaba órganos, ¿no? Que abría y cerraba así
a la gente con un cuchillo de monte y les ponía el órgano, por ejemplo, un riñón, y así con el pase de la mano volvía a cerrar, ¿no? Él decía, o sea, es que si no lo veía no lo podía creer, ¿no? Que ahí, Entonces, por ejemplo, en los 60s, esto fue una práctica que empezó a ponerse muy de moda, ¿no? Incluso en la película de El Lunático, ¿no? O Men in the Moon. ¿Es in o es on? Men in the Moon, ¿verdad? sí. Hola Jess, ¿cómo estás? Saludos. Eh, él justamente es la historia de un comediante que al final justamente va a la India a hacerse una operación de este tipo y él al final de cuentas se da cuenta que es choro, ¿no? Porque, o sea, no están materializando nada, ¿no? Es una pantomima y pero era algo muy común en esa época que hubiese gente, o sea, se empezó, siempre ha habido, me parece, este tipo de tratamientos entre, pues sí, los pueblos de tradición chamánica, ¿no? Digamos, curaciones a partir de tratamientos no, eh, ¿cómo decirlo? No científicos, ¿no? Voy a decirlo así, no, obviamente es una mala manera de definirlos, pero empezó a ponerse muy de moda al grado de que había muchos charlatanes y me imagino que los charlatanes ha habido toda la vida. Pero acá lo impactante es que Jacobo Greenberg documenta, ¿no? Los tratamientos de Pachita como después de meses de estar ahí, como fidedignos, ¿no? No sé si, sé que hay grabaciones de Pachita, al menos de audio, ¿no? Pero no sé si haya habido una grabación de ella en video donde se pudiera ver cómo materializaba órganos. ¿Tú sabes al respecto algo? No, me parece que no, ¿eh? O sea, hay fotos que ella consintió, Uh -huh. pero videos creo que no le permitieron grabar videos mientras hacía sus cirugías, ¿no? Porque, pues en realidad, lo que hizo Pachita durante años fue servir a una energía mayor, ¿no? Ella decía que era como el canal para materializar al hermano Cuauhtémoc, al hermano Cuauhtémoc, y el hermano era realmente el que hacía las cirugías, ¿no? No, no era Pachita en sí misma. Ella, de hecho, tenía la humildad de decir, pues no soy yo me voy a otro lugar mientras el hermano está trabajando, ¿sí? Pues yo regreso ya cuando el hermano termina de hacer sus trabajos, ¿no? El hermano hablaba de que siempre habló muy bien de Pachita, ¿no? Decía que ella era una mujer que estaba lista para canalizar la energía. Entonces, pues nada, ¿no? Esa fue su experiencia. Mira, dice SMDZ47, dice, hay un video por ahí, pero no es tan explícito. Un saludito, soy Sandra. Hola Sandra, ¿cómo estás? Eh, sí, bueno, por ejemplo, yo sabía que había por ahí, había escuchado, ¿no? Rumores, pero no estaba yo seguro. Pero ya Sandra nos está corroborando. Porque por ahí también es una cosa bien discutida respecto de la curación a través de ayudantes no, espirituales, porque hay algunos que dicen, no, esto es de cuidado, porque en realidad toman de tu energía, y otros que dicen, no, pues en realidad son, claro, ¿no? Hermanos mayores que te apoyan. Yo me mantengo al margen, yo tengo cuidado con esas cosas, pero bueno, ¿no? Cada quien sabe dónde se mete. Pero después lo interesante de Jacobo Ginsberg, ya para terminar con su historia y pasar a la parte teórica, él tiene un final extraño, ¿no? No sé si nos puedes contar al respecto. Claro, pues resulta, les había hablado de este proyecto que tenía de irse a la India, ¿no? O sea, actualmente hay como muchos testimonios de sus alumnos que estuvieron trabajando en sus proyectos con él, ¿no? Eh, Sobre todo esta mujer, Ruth Cerecer o Cerezo, algo así, no recuerdo bien el apellido de esta alumna que tenía, y Uh parece -huh. que es con la que tiene último contacto por teléfono, ¿no? Le dice que prepare todo para el experimento que van a hacer, porque te digo, se iba a la India, ahí a contactar a una colega, entonces iba a dejar todo listo para hacer este experimento de transmisión de pensamiento de un país a otro, pero pues resulta Wow. que desaparece, ¿no? En diciembre de 1994, un día ya no lo encuentran. También la esposa que tenía en ese entonces, que era su segunda esposa, ¿no? Le habla a Ruth Cerecero, le dice, ¿sabes qué? Jacobo no va a ir al laboratorio, ¿no? Jacobo tenemos un viaje, no sé qué,
Entonces, a ella le parece muy extraño que no llegara a las prácticas. Jacobo nunca había faltado. Entonces ahí empieza esto pues a generar focos de alerta. La familia también, ¿no? Lo empieza a buscar, no lo encuentran, y es donde ya deciden hacer la denuncia de desaparición. Y bueno, ahí es toda una gran historia, ¿no? Porque se conecta la familia con presidencia, como en la presidencia de la República, les asignan al mejor detective que hay. ¿Quién era en Y ese momento presidente en México? era el ¿Qué año era? 94, No, pues ya pues estaba Salinas. estaba saliendo Salinas, ¿no? Sí, entre Salinas y Cedillo, ¿no? Entre Salinas y Cedillo. Pero parece que Salinas es quien le asigna, ¿no? Le asigna a este investigador, porque creo que cuando llega Cedillo, le cortan la investigación extrañamente. Ah, es que él estaba con los contras. Es que quién sabe qué pasó, ¿no? Entonces, Claro. resulta, digo, se vuelve un poco policíaco el asunto, ¿no? Les recomiendo de verdad el documental, ¿no? De El secreto del doctor Greenberg, ¿no? Ahí Ujú. estoy como hablando un poco de lo que pasa ahí, y resulta que este comandante, ¿no? Empieza a encontrar cosas raras, ¿no? Hagan de cuenta que en Siempre en Domingo, o sea, en el programa Siempre en Domingo de los 80s, 90s, ¿no? O sea, que era Y visto más, por así, por miles de mexicanos, anuncian la desaparición de Jacobo, ¿no? sí, Así, tan ¿no? famoso Sí, era. sí, no, es que pues tenía, su familia tenía, digamos, contactos, ¿no? Así para, Ya. entonces, Porque pues yo, la verdad, yo era niño en esos tiempos y no sé, nunca escuché hablar de alguien así. No recuerdo que mi familia siquiera lo mencionara, ¿no? Como para sí. que, ¿no? Siempre en domingo anunciaran su desaparición, ¿no? Pero Mira, bueno. yo creo que no era tan conocido Jacobo, es más bien lo que conocía a su familia en sus contactos, ¿no? Y que a partir de esos Ya, contactos pudieron hacer eso público. ya, claro. Una persona que trabajaba de limpieza en Estados Unidos vio el programa y le llamó al comandante. Y le dijo, tal día yo vi llegar aquí en un aeropuerto medio clandestino de la CIA a un hombre así con estas características, con una mujer con estas características, escribió así tal cual a Jacobo y a su esposa, ¿no? Entonces, Toma. pues eso era lo más coherente que había escuchado de los testimonios que la gente había dado. No, es que yo vi un barboncito gordito por ahí, ¿no? Porque era la fisionomía de Jacobo, ¿no? Sí, Pero, sí. pero parece que este comandante, ¿no? Dice, creo que por ahí va, ¿no? O sea, además se da cuenta que Jacobo había hecho un montón de viajes clandestinos a Estados Unidos, ¿no? Que no habían tenido registro público. ¿Por qué? Se pregunta, ¿no? O sea, ¿para qué fue Jacobo reiteradas veces a Estados Unidos? Y bueno, pues a la familia no le gustó el testimonio de este comandante. Dijeron, no, el comandante ya perdió el hilo, ya, ¿cómo hay estas teorías conspiranoicas de la CIA y no sé qué? Pero resulta Claro. que es muy interesante. Eh, ¿Qué será? Hace un año y medio, la CIA desclasificó miles y miles de archivos de gente que, bueno, de todas las cosas posibles. Y entre ellos había artículos de Jacobo. O sea, la CIA sí está investigando a Jacobo, Ok. ¿no? Por En- andarse metiendo en temas, ¿no? De telepatía y esas cosas, ¿no? pues sí, porque es control mental, ¿no? O sea, ellos Claro, llevan años trabajando eso, igual los rusos y los chinos, ¿no? Lo hacen en sus claro. Bueno, laboratorios secretos, ¿no? Este, claro. de esta cosa de la telepatía, del control mental, de los chips neurológicos, ¿no? Y ya no es Claro. esto, ya no es ficción, o sea, ya con todos No, los avances de la ciencia, ya podemos decir que esto es factible, ¿no? no, y además estuvo aceptado, reconocido el programa, creo que se llamaba MK Ultra, ¿no? Donde que causó daños entre Estados Unidos y Canadá. O sea, hubo víctimas que reclamaron al gobierno de Estados Unidos y de Canadá eh, por experimentos de control mental. Esto es registrado, eso está incluso en Wikipedia, lo pueden, o sea, totalmente reconocido. Y de hecho de ahí es de donde viene, ¿no? La historia de Wolverine, Ajá, que según, como que, o sea, se basan en eso, ¿no? Justamente en alguien que claro. experimentaron con él, el gobierno, ¿no? Con experimentos de control mental. Pero bueno, ese es como el desenlace trágico, ¿no? Y Sí, hombre. triste de Greenberg, o aparentemente triste, capaz que a lo mejor le dijeron, oiga, está bien chida su investigación,
apóyenos, y lo hicieron millonario. Pues hubiera estado mejor, ¿no? Mira, Pero dicen, bueno, hay varias hipótesis. Una de ellas es precisamente que Jacobo voluntariamente decidió trabajar para la CIA, ¿no? Y el precio que pagó es que su hija la protegieran, ¿no? O sea, ok, que más bien bueno, lo chantajearon con su hija, ¿no? Y que él dijo, ujú, no, a mí nadie toquen a mi hija, o sea, por favor, esa es una de las hipótesis. La otra es una hipótesis más mística, ¿no? De que pues Jacobo trascendió, ¿no? Que claro, por todo su conocimiento que adquirió, ¿no? Que con estos chamanes poderosos, ¿no? Realmente trascendió. Y de verdad, tú lees su literatura, porque tiene literatura muy, muy interesante sobre el universo, sobre las galaxias, sobre gente que despierta un día en una dimensión, en otro universo, ¿no? Entonces dices, ¿de dónde sacó esto, no? wow, Y además, claro, esa literatura tiene de base su teoría sintérgica, ¿sí? Entonces, wow. fue un cuate excepcional, definitivamente. Donde quiera que esté, le mandamos un saludo y nuestros mejores deseos al buen Así es, man. Jacobo Greenberg, ¿no? Esperamos que le haya pasado lo mejor de las posibilidades. Así es. Eh, que se dice eso, ¿no? Que a lo mejor en la era de Piscis todavía la gente que trataba de, ¿no? Digamos, que encontraba nuevos caminos, seguía el camino del sacrificio, ¿no? Y del sacrificado por los demás. Y que ahora, bueno, ahora esas cosas han cambiado. Vamos a ver. Vamos a ver. Este, así que bueno, ¿qué te parece si pasamos a su teoría? ¿Cómo define Jacobo Greensberg la conciencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de conciencia? Sobre Mi- todo respecto de Greenberg. Mira, Greenberg, pues yo así, cuando le preguntaron, ¿no? Hay un fragmentos de un programa español muy, muy famoso, ¿no? Donde hubo un círculo de invitados, entre ellos que es director desde hace años de Casa Tibet México, ¿no? Claro, Tony Karam. Sí, estaba súper jovencísimo en ese Sí, live, sí. ¿no? Era también gran amigo de Jacobo, ¿no? Y entonces, ahí le preguntan a Jacobo qué es la conciencia y él, así la primera respuesta que da es no se puede definir. O sea, no vengan con cuentos, damas y caballeros, ¿no? No se puede definir, pero sí, voy a parafrasear un poco lo que dice, ¿no? Sí nos podemos ver observadores, ¿no? Ahí es donde Jacobo desarrolló precisamente su teoría. ¿Cuál fue la base de esa observación? Evidentemente la meditación, ¿sí? Esto que él llamó meditación autoalusiva, que es precisamente volverte primero observador de ti mismo. Es muy interesante porque Jacobo entrenó a niños en escuelas de Cuernavaca y Toluca, ¿no? Enseñándoles meditación autoalusiva. O sea, imagínense en los años 90 que un niño de pronto llega un señor barboncito, ¿no? Y ese día en la escuela el niño aprende a leer con las manos, ¿no? Imagínense que uno de sus hijos, sobrinos, lo que sea, llega ese día y, mamá, ya sé leer con las manos, cierra los ojos y empieza a leer con los dedos, ¿no? O sea, impresionante. Y lo hizo en pocas sesiones, ¿no? Oye, pues como lo que hacíamos nosotros cuando llevamos allá ejercicios de constelaciones y pruebas predictivas con los chamacos, ¿no? De Nesa y Catepega, algo así, ¿no? Igual han de haber dicho, mira, un barboncito y eras tú, mira. Sí, Y no, luego, fíjate que la base, evidentemente, de esta observación autoalusiva o meditación autoalusiva es mirarte, ¿no? Tratar de mirarte, irte integrando como un todo. Entonces, claro que él señala de, vas pasando por estas fases de la meditación, como la del cerebro de mono, ¿no? Donde es el fluir de tus pensamientos sin control, ¿no? Pero él, lo que dice Jacobo es, no, tú deja, no dice cerebro de mono, ¿no? Eso lo dicen más los tibetanos, pero dice, tú deja ok, que eso fluya, tú deja que eso, reconcíliate con eso, ¿no? Ya que te reconciliaste con eso, entonces ya viene lo bueno, porque es a partir de ese momento donde tú ya empiezas a mirarte, puedes empezar a entender, por ejemplo, cómo funciona tu corazón, cómo te puedes mirar de principio a fin, te vas integrando, ¿no? Para Jacobo, ¿por qué la conciencia no está definida? Porque la conciencia todo el tiempo se está integrando. Si pensamos en la conciencia
clásica, por decirlo así, que son los qualias que nosotros tenemos como el sabor, como la sensación de dureza, no sé, todos los qualias primarios y secundarios, ¿no? Los que están en los objetos y los que están en nosotros, ¿no? El color, ¿no? En realidad, para Jacobo lo que hizo en sus textos científicos, es decir, la conciencia es integración, ¿sí? O sea, hay un montón de zonas del cerebro que están trabajando al mismo tiempo y están integrando toda la información. Eso lo dijo en los 80s y los neuropsicólogos de la actualidad, ¿no? Están diciendo exactamente lo mismo. O sea, Jacobo fue pionero en esta forma de entender la conciencia, ¿sí? Entonces, en cualquier momento que ustedes vean algo, un objeto, huelan algo, prueben algo, están integrando algo. Entonces, lo que dice él es que hay que subir de nivel, hay que buscar que el cerebro o el espíritu integre las cosas desde una perspectiva nueva. Y es lo que llamó el método de la observación. Entonces, a mí me parece un poco, a mí no me gusta cuando dicen esto de que la conciencia no se puede definir. Sí yo puedo entender un poco que hay como una obsesión humana de quererle darle significado a todo, sentido sobre todo intelectual, ¿no? Pero yo siento que el intelecto es infinito y que sí podríamos definirlo, que podríamos hacer algún tipo de esfuerzo intelectual. Eh, a mí me parece que incluso esto conecta mucho, y que aquí podríamos empezar a hablar como de los contactos que tuvo Greenberg, porque cosas muy parecidas decía Castaneda, ¿no? Y además es curioso porque a lo mejor Castaneda no tiene ese rigor científico de Greenberg, aunque tiene, ¿no?, la pretensión antropológica, que muy pronto creo que desaparece en Castaneda. Pero lo poquito que yo he revisado de Greenberg es parecida, cuando se pone más bien coloquial, ¿no? Y comparte los textos como con sus amigos, ¿no? Cuando cuenta cómo están reunidos con sus amigos y platican sobre sus experiencias, sobre la crítica que hacen justamente a la juventud de ahora, que era de ese momento y que ya no están lejos de ser jóvenes, de estar sumidos en las drogas, ¿no? Y ellos decían, Claro. bueno, sí, la marihuana tiene ciertos efectos benéficos, pero lo más importante justo son los ejercicios espirituales, ¿no? La meditación. Yo creo que me llama la atención porque Castaneda, según, bueno, o más bien Don Juan, según Castaneda, dicen lo mismo, ¿no? Que hay cosas que no se pueden definir y que el intento por definirlo es limitar, ¿no?, la experiencia de eso. Yo puedo entender que los intentos por definir son limitativos, ¿no?, o limitantes más bien para la experiencia. Pero para la experiencia tú usas el término qualia, pero no sé si aplica aquí. La experiencia a lo mejor, ¿no?, del día a día, pero para la experiencia intelectual no. La experiencia intelectual creo que no tiene límites y que podríamos definir la conciencia. No sé qué piensas tú. Mira, eh, precisamente ese es el asunto que pues las escuelas psicológicas modernas han intentado dilucidar al escribir conciencia con S y conciencia sin S, Claro. ¿no? Que es, Teníamos esa discusión hace poco, ¿no? claro, claro, ¿no? Que precisamente uno de esos términos, ¿no? Hace referencia al tal cual, ¿no? Al estar en el presente, ¿no? En mirando, escuchando, viendo las cosas, ¿no? Y el otro hace referencia precisamente al pensamiento racional. Yo creo que, mira, yo creo que lo que no hemos entendido tal cual es cómo están funcionando las áreas de la corteza prefrontales. Sí, ya hay muchos estudios que dicen precisamente cómo se van activando esas zonas, que son las zonas de la cognición, las zonas del juicio, pero en realidad no hay estudios que señalen qué pasa en el área prefrontal de un chamán, qué pasa en el área prefrontal de alguien que está teniendo un desprendimiento espiritual, ¿sí? Porque seguro que el cerebro está eh, haciendo o generando ondas con frecuencias muy altas, ¿no? Por ahí creo que Jacobo también habla de ese umbral que uno tiene que pasar para llegar a esas experiencias que son llamadas espirituales, pero que sí las podemos nosotros tener registro de lo que pasa en las células nerviosas.
Pero entonces aquí volvemos a la discusión de si la conciencia está vinculada al cerebro, ¿no? ¿Tú qué piensas ahí? Porque Mira, ahí, ¿te acuerdas? Tú teníamos esa discusión de antaño en el grupo de Jorge y todo eso, ¿no? no, Que no había tal conexión, ¿no? Pero ¿qué piensas tú ahora? no, a mí me parece que sí, definitivamente. O sea, la conciencia no puede estar fuera del cerebro, pero también está fuera del cerebro. O sea, quiero decir que la conciencia existe dentro y fuera. La conciencia es algo que se construye. De hecho, gente como brillante como Rupert Sheldrake, ¿no? Este biólogo de Cambridge que ha postulado los campos mórficos, él dice, por ejemplo, que el sol es consciente, ¿no? Él así dice, no, ya, o sea, tenemos que decir que todos los árboles son conscientes, ¿no? Y que nosotros estamos en vibración con las cosas. El sol está vibrando a una frecuencia y esa frecuencia lo hace consciente. O sea, pensar que la conciencia es únicamente del terreno del reino animal, lo que dicen estas nuevas personas es un error, ¿no? Tenemos que pensar realmente que el universo por sí mismo estaría respirando, ¿no? Por eso fíjate que los prehispánicos, sobre todo el grupo del altiplano central, los mexicas, ellos decían, ¿no? Y entre otros grupos mesoamericanos, por ejemplo, que los cerros estaban vivos, que las nubes estaban vivas, ¿no? O sea, hablaban de precisamente lo que está en el exterior y es consciente del trato que tenemos con esas cosas. Que eso es algo, me parece que fue inherente a todos los pueblos antiguos, ¿no? El panvitalismo, ¿no? Todo está vivo, todo está respirando y todo incluso es susceptible de conciencia. O sea, todo eso está, digamos, fue aceptado fue algo común en los pueblos antiguos y fue el occidente moderno quien centró todo en, en el atomismo y en pensar o sea, en un universo basado en la idea atómica y además en un universo sin vida, ¿no? Esto ya lo hemos explicado en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, la idea de que todo en el mundo es lo que está vivo, pero que todo lo demás se mueve sin movimiento propio. A eso se le conoce como inercia. Y el movimiento de la inercia es justamente el movimiento de lo inerte, es decir, de lo que está muerto. ¿Quién decía esto? ¿Tú te acuerdas quién decía esta idea? De que No, la todo se verdad, mueve. no recuerdo. Pues es nada más ni nada menos que Santo Tomás de Aquino. Es Mira, decir, que nuestra idea occidental del universo comienza en la Edad Media tardía. Es ahí donde yo tengo este proyecto que yo espero que muy pronto podamos llevar a cabo. Ya te lo había planteado a ti, Octavio, y aquí lo voy anunciando. Lo vamos haciendo público. Muy pronto vamos a comenzar grupos de estudio filosóficos. Eh, Ando tras un estudio. Digamos, yo ya leí un texto sobre cómo pasamos de la idea de un universo muerto, más bien de un universo vivo a un universo muerto, y cómo pasamos de la idea en ese tránsito en las ciencias sociales de, eh, de alma a mente, a impulsos nerviosos, ¿no? O sea, es decir, se va degradando la experiencia y los conceptos que puedan remitir a la experiencia de estar vivo, estar viva, de justamente a la experiencia de ser conscientes. Todo se fue degradando a partir de tomar el universo como algo muerto, ¿no? Que creo que ese es el rescate que podemos hacer ahora, que creo que es claro. a donde está tendiendo, ¿no? Un poco en general el pensamiento occidental, voy a decirlo así, ¿no? Postmoderno, aunque no sería el término correcto, ¿no? A regresar a pensar que el universo está vivo y que tiene movimiento propio, ¿no? El movimiento opuesto, curiosamente, ¿no? Te va a hacer sentido. El movimiento opuesto al inercial es el pulsional. La pulsión es lo que se mueve en sí mismo. Aunque Freud no lo entendía así, ¿verdad? Pero bueno, era No, Freud. no. Pero bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Déjame checar. Ya, todavía tenemos algunos minutos. Eh,
a mí me llama mucho la atención que tú ahora pienses, porque esto era algo, digamos, que tú y yo teníamos aceptado sin discusión, ¿no? En nuestras épocas psicoanalíticas, Bueno, que bueno. a ver, no. Todos tenemos un pasado oscuro y tenemos cola que nos pisen. Tú no te Ajá. quieras aquí zafar. No, pues me hago responsable de mi pasado. Todos tenemos un pasado horrible del cual nos avergonzamos. Y entre esas cosas, pues tú y yo estuvimos, yo coqueteando con el psicoanálisis, tú fuiste alguien realmente comprometido con el tema, ¿no? Pero yo recuerdo en ese tiempo casi sin discusión, ¿no? Teníamos aceptado que el cerebro no tenía nada que ver con la conciencia, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo o yo entendí mal en aquellos tiempos. No, sí, definitivamente, ¿no? O sea, sí sabíamos que el cerebro era el motor de algo, pero realmente todo se iba hacia el lenguaje, ¿no? Y como si el lenguaje estuviera en este mundo platónico de las ideas, ¿no? Como en todos Claro, lugares, pero ¿de dónde se produce el lenguaje? Eso nunca se preguntan los psicoanalistas. ¿Qué causa el lenguaje? No les interesa, ¿no? ¿Qué hace que una persona tenga un lenguaje articulado? ¿Qué hace que una persona pueda eh, razonar las cosas? ¿O por qué una persona cuando tiene una afasia, no puede decir una oración completa o no puede acordarse el nombre de las cosas? Eso no les interesa a los psicoanalistas, ¿no? Porque pues eso ya está del dominio de lo que no es inconsciente y pues ya, pues eso lo dejamos ahí de lado. claro, y además con consecuencias terribles, porque justamente ese tipo de psicoanálisis es el que termina diciendo, bueno, pues todo es lenguaje y el lenguaje como en el fondo no es nada, pues no somos nada, ¿no? Y eh, la vida no importa, ¿no? Y lo ético en realidad es solamente un hedonismo sin pensar en los demás. Tiene consecuencias filosóficas, éticas muy graves. Claro. Pero bueno, estamos en otros momentos, creo yo. Sí, porque, o sea, sí hay algo que puedo decir que el psicoanálisis legó, que es el egoísmo, ¿no? O sea, Uf, lo lamento mucho, ¿no? Para mis amigos psicoanalistas, para mis colegas de hace muchos años que siguen en este camino, pero pues es la práctica moderna del egoísmo, ¿no? Del también desenraizamiento de las personas, ¿no? O sea, es arrancarte de las raíces que tú puedes construir. ¿Para qué? Precisamente para vivir en ese mundo nihilista que no tiene sentido en la actualidad. O sea, ya en realidad lo que tenemos que hacer ahora es cambiar la postura hacia una perspectiva altruista de amor, ¿no? Que necesitamos en estos tiempos así, nos surge, ¿no? Mirar el mundo así. sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero entre ellas, creo que es una sorpresa que tú digas que el cerebro está involucrado en la conciencia. Yo sé que esto, o sea, esta discusión puede ser extraña para mucha gente porque en realidad, como que coloquialmente todo el mundo dice, pues claro que el cerebro tiene que ver con la conciencia, pero nosotros vivimos en una dimensión en donde eso no era ni siquiera pensable, ¿no? Sé que Sí, los hay un mozos, ¿no? comentario de Eli, a quien le mandamos saludos. Dice, uff, qué live tan interesante, tan intenso e interesante. Tiene poco que gracias a Octavio me empezó a hablar de Greenberg y creo que muy probable, es que ay, creo que tengo que, no sé por qué no me deja leer bien aquí. Me empezó a hablar de Greenberg y creo que muy probable viajó a otra dimensión. Bueno, Eli, no te preocupes, yo lo conocí en otra dimensión mucho más densa. Ahora el cuate está más livianito, ya aguanta más, ¿no? Pero creo que No, se no es refiere a cierto. Greenberg, ¿eh? No, ya. Perdón. Pero Qué tú oso. también. Caray, Caray. no se entendió, pero bueno. A ver, Entonces, chécate las llantas porque dijo este cuate. yo siempre checo las llantas antes de salir de carretera, antes de hacer un live. Bueno, a ver, solo para ir concluyendo este directo. ¿Por qué ahora te parece un hecho que la conciencia y el cerebro, aunque para muchas personas sea obvio, estén conectadas o estén vinculadas? Mira, sobre todo por algo que he estado trabajando, ¿no? Que es lo que yo denomino los quali expandidos, ¿no? Que es precisamente pasar ese umbral de la conciencia clásica, ¿sí? De un nivel de frecuencia cerebral
pues normal, ¿no? En el cual nos movemos todos, así desde la relajación al estar viendo una serie de Netflix hasta el estrés de no llegar al trabajo. Hay un patrón de ondas en el cual nos movemos todos los días, pero hay un umbral que se pasa, ¿no? Y en ese umbral es precisamente el inicio del camino del conocimiento, ¿no? Que es la visión chamánica, distintos estados de conciencia que alcanza un monje tibetano, ¿sí? Entonces, esto es lo que se denomina realmente las prácticas espirituales de Occidente. Ahora, sí tengo además una postura ética al respecto, ¿no? Que quiero A ver, compartirles. Yo sí creo que con con los psicotrópicos puedes acceder muy rápido a sus estados de conciencia, pero mi postura es la misma que tiene Don Juan. Don Juan estaba muy consciente de que esas sustancias son sustancias de poder, ¿no? En el sentido de que te pueden dominar, ¿no? Y no en el sentido de, vive sin drogas, amor y paz, no, no, en el sentido de que realmente, espiritualmente, quedas atado a las sustancias de poder, ¿sí? Entonces yo más bien creo que se pueden alcanzar esos niveles de conciencia, pasar ese umbral hacia los cuales expandidos con otras prácticas como la meditación. muy bien, me parece muy bien, muy interesante. Yo honestamente sigo pensando que la conciencia y el cerebro no es, que el cerebro no es responsable de la conciencia. Ya lo discutiremos, ya Sí, veremos, no, ¿no? Ya, ya, tú ya llegaremos a no, esos. tú te quedaste con la postura de los egipcios que decían que el cerebro es nada más para sacar mocos. Pues mira, en las mañanas me salen unos que yo digo, canijo, Ah, si, caray. si me Este, estoy este, sacando esto, ya no tengo cerebro, ¿no? este viene del frontal, este del occipital, ¿no? ¿Y cómo es que sigo consciente? De ergo, no tiene nada que ver la conciencia con el cerebro. ¿Qué hubo? Ah, qué Refuta ole, mesa. qué ole. Bueno, es todo esto que estás comentando, Octavio, y lo decimos acá para las personas que nos están viendo, y que nos van a ver seguramente después en otros directos, o más bien ya cuando esté grabado y esto lo subamos a otras plataformas, tiene que ver con un curso, el primer círculo de estudio que estamos armando, que más que círculo de estudio en este es que Octavio nos pueda presentar y que lo podamos acompañar en estas investigaciones que él está realizando sobre Jacobo Greenberg, sobre Kingsley, sobre Hellinger, para profundizar sobre el fenómeno de la conciencia expandida. Todos Así estos es. fenómenos que tienen que ver, ¿no?, con la percepción extrasensorial, con percibir más allá, con estas funciones y este poder de la conciencia que Occidente coloquialmente va descubriendo, aunque yo tengo la idea de que Occidente nunca lo ignoró, solo lo ocultó para la gente, pero bueno, ya saben que yo soy conspiranoico y esas cosas. Bueno, no soy conspiranoico, solo creo cosas un poco Oh, diferentes. un poquito, un poquito. Eh, Se me podría tachar de eso, pero yo creo que no. Pero bueno, Octavio está haciendo investigaciones muy interesantes, muy relevantes, y que van a servir de base para los próximos grupos de estudio que vamos a armar, y no solamente los grupos de estudio que vamos a armar, sino para los proyectos que queremos hacer de publicación. Ese curso posteriormente va a ser un libro, así que ustedes van a ser, las personas que se inscriban, van a ser, digámoslo así, espectadoras y espectadores de un libro naciendo, de una experiencia de investigación e intelectual, y probablemente por ahí también, no sé, metafísica, en el sentido de qué tanto podamos ahondar, Claro. o vivenciar, ¿no?, lo que aprendamos ahí. Van a ser espectadoras y espectadores de una experiencia que se va a publicar incluso, ¿no? Entonces, es de verdad un privilegio, ¿cómo decirlo?, una fortuna que seas mi amigo, compadre, y que estemos Igualmente. trabajando juntos una vez más Igualmente, bro. para poder, gracias, brother, para anunciar este curso que se llama La Conciencia Expandida por Octavio Alonso González, y que comienza, recuérdame que es el 3 o el 2 de agosto, es el primer lunes Primer lunes. agosto,
y que tiene un costo de inscripción de 1,200 pesos. Las personas que estuvieron en el live de la semana pasada, que fue el jueves, se llevaron un súper descuento y sí hubo quien lo aprovechó. No, ya no recuerdo de cuánto era el descuento, creo que era como de o sea, 600 y casi cacho. Ujú. 650, ¿no? Y había un segundo descuento para las personas que se inscribieran hasta el lunes. Si no se pudieron inscribir hasta el lunes, hoy ya el costo del curso es de, podrían adquirir un tercer descuento que es de 1,000 pesos. Pero solo por hoy, para las personas que están viendo este directo y, digamos, que quieran aprovechar el segundo descuento, van a poder inscribirse por el costo de 800 pesos y no de 1,200, ¿no? Entonces, tienen hasta el día de mañana, bueno, me tienen que escribir hoy para apartarme y decirme, oigan, hoy quiero hacer la inscripción, ¿no? Me pueden inscribir a mí, ahí está, si me están viendo, pues es que tienen mi contacto, para decirme que quieren inscribirse al curso de Octavio y para seguir ahondando y profundizando en estos temas que a mí me parecen fascinantes y que además es apenas la puntita del iceberg de todo lo que viene. Entonces me tendrán que escribir para que hasta el día de mañana lo puedan aprovechar, el descuento. Mañana vamos a recordar el descuento y mañana será el último día que podamos retomar este descuento de 800 pesos. Bueno, el descuento no es de 800 pesos, sino para pagar solo 800 pesos. Y mañana vamos a hacer otro live con otro tema, que el tema de mañana era... A la casa de la realidad. A la casa de la realidad, donde vamos a ir explorando un poco más sobre qué es esto de la realidad, qué es la construcción de la realidad, desde estas investigaciones que está realizando mi querido amigo Octavio, ¿no? Entonces, no sé si quieres comentar algo más respecto de Greensberg, respecto de la conciencia o respecto del curso, mi estimadísimo. Bueno, sí, una última cosa. Le han preguntado a chamanes que dónde está Greenberg, ¿no? Que si han podido indagar en el mundo espiritual y parece que lo que han respondido es que está bien, ¿no? Que están en una... Se te fue un poco el audio. Se te fue un poco el audio y dice que lo que han respondido es que ¿qué? Es que lo que han respondido los chamanes es que Greenberg sí está en otra dimensión, pero está bien, ¿no? Y que no dan bueno, más información, ¿no? Que podríamos, bueno, a mí esa respuesta me parece capciosa porque pues, si alguien fallece probablemente está en otra dimensión, ¿no? Sí, sí, sí. La pregunta es si está en otra dimensión con su cuerpo físico. No sabemos, o sea, sí. Así que estamos nosotros construyendo una nueva brecha. Porque esa es la idea, ¿no, mi estimado? Que podamos hacer una nueva psicología, que yo creo que en algún momento tendremos que dejar de llamarla psicología, pero que es una psicología, yo lo digo así, valiente, rebelde, que se atreve eh, a, a, digamos, creo que la psicología académica tildó a todos estos temas, o sea, tuvo que ponerlos en el rubro de la parapsicología para decir, no, bueno, estos están locos, no me miren a mí cuando hablen de sus temas, ¿no? Mírenlos a ellos y a ellas, que son realmente temas, pues, ¿no? Un poco a juego, un poco misteriosos, que dan miedo, pero que yo creo que ahora tenemos argumentos filosóficos, argumentos científicos para decir, oigan, se me hace que se han estado equivocando y que se les ha escapado la parte más intensa, más interesante y más divertida de lo que pudo haber sido la psicología. Y que a lo mejor ya nunca más lo va a hacer, pero que ahora lo vamos a hacer la gente que se quiera sumar a este proyecto, ¿no? En compañía de mi querido amigo Octavio, un servidor y de las demás personas que se quieran unir. Así no es. sé si estás de acuerdo. Así es. Totalmente. Bueno, pues con estas bonitas palabras despedimos este directo, recordándoles el descuento que pueden adquirir el curso de Octavio, que empieza el primer lunes de agosto. El curso cuesta 1,200. Si me escriben hoy, pueden pagar solo 800 pesos para inscribirse y el día de mañana, tienen hasta el día de mañana para hacer la inscripción. El día de mañana hacemos otro live, pero lo volvemos a hacer por Facebook y YouTube, ya saben, por los canales que llevan mi nombre, Daniel Villagrán Salazar. Y
estaremos hablando sobre A la Casa de la Realidad. Bueno, muchas gracias, abrazos, besos, iba a decir no balazos, pero ese es otro tema. Sale, brother, cuídate mucho, Bye, gracias a todas saludos y a todos. todos. Bye, bye. Bye, bye.